En este vídeo vamos a hablar de la grabadora de audio Zoom NH4, que tenemos muchas para préstamo en la universidad. Sergio, Hola. ¿nos puedes presentar un poquito cómo arrancar con este Claro dispositivo? Que sí. Bueno, pues nada, para conocer esta grabadora, pues vamos a empezar por sus prestaciones que están por fuera. Entonces, lo que más llama la atención son estos dos micrófonos incorporados, que son muy útiles para grabaciones que, bueno, pueden ser un poco improvisadas o nos sorprenden y no tenemos ningún micrófono cerca, nos pueden solventar la situación. Dan bastante calidad, lo que pasa es que para que el sonido se grabe bien tendrían que estar cerca de la fuente sonora, entonces para ambiente está bien, sí. Y si no hay que acercarlo bastante a la fuente de sonido, a la voz o lo que sea. Vamos a tomarlo como un recurso más, ¿de acuerdo? Después, por fuera, ¿qué nos encontramos? Justo en el lado opuesto, dos entradas de micrófono para ya sí micrófonos buenos, micrófonos profesionales, como puedan ser de corbata o incluso enchufar una pértiga por aquí. Son los conectores XLR o Canon, ¿no? Que también se puede poner un micrófono con jack por este círculo de aquí. En el círculo interno. Es el estándar profesional, ¿no? Esto es. ¿Qué más nos encontramos por fuera de la grabadora? Pues en este lateral nos encontramos el hueco de la tarjeta de grabación, que es una tarjeta SD, que idealmente no vamos a meter y sacar esa tarjeta, sino que vamos a directamente descargar los archivos por el puerto USB, que es más cómodo. Sí, aseguraros siempre cuando vais a hacer una grabación que tenéis un cable USB para evitar sacar la tarjeta y meterla en un ordenador, porque muchos ordenadores tienen estropeada el lector de tarjetas. Entonces, si tú tienes tu material, lo metes en un ordenador que tiene estropeado el lector de tarjeta, te puedes quedar sin nada. Con lo cual, para evitar ese tipo de riesgos, es siempre mejor tener un cable USB y descargar de esa forma. Eso es, vamos a decir que las tarjetas SD suelen ser delicadas, así que mejor por el USB. ¿Qué más controles nos encontramos en este lado de la tarjeta USB? Nos vamos a encontrar el botón de menú, para acceder a las operaciones más importantes que luego os contaremos. Nos encontramos también un botón que es una ruedecita que puede ir hacia adelante y hacia atrás y también podemos presionar sobre ella para aceptar. Y también nos encontramos el volumen de grabación, que luego explicaremos más tarde. Por el otro lado nos encontramos la opción de encendido y apagado, el mini jack para meter los auriculares y poder monitorizar lo que estamos grabando y su botón de volumen. Es importante no confundir el volumen de los auriculares con el volumen de la grabación de entrada. Son dos controles totalmente distintos, ¿de acuerdo? Así que una vez que hemos dicho esto, podemos encender la grabadora. Hay que darle a hold y sujetar un ratito aquí sosteniendo. Sí, unos segundos. Y entonces aparece ya un menú de bienvenida que estamos arrancando. Esto es, nos aparece, cuando ya ha terminado de arrancar, nos aparece que no hay información, no hay nada. Eso es porque tenemos que hacer los primeros ajustes nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formatear la tarjeta, porque no queremos llevarnos ningún contenido de los compañeros que hayan podido utilizar en otro préstamo. Queremos limpiar la tarjeta de todos los contenidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Vamos al botón de menú, aceptamos y cuando hacemos menú lo primero que nos sale son varias opciones. Tenemos que navegar a una que pone SD Card, ¿de acuerdo? SD Card. Aceptamos presionando esta ruedecilla hacia adentro, aceptamos y este menú nos lleva a otras dos opciones, Remain y Format. Vamos a Format, aceptamos Format, presionando en la ruedecilla y nos dice, ¿estás seguro de formatear? Nosotros le decimos que sí. Presionamos otra vez, nos aparece un icono de que está formateando. Esto nos puede llevar su tiempo en función del tamaño de la tarjeta, en función de si hay mucho grabado o no hay grabado. Cuando hemos terminado, aparece un cartel que pone completada, tarea completada. Así que ese primer paso lo tenemos hecho. Lo siguiente que hay que hacer, después de formateado la tarjeta, es ajustar la calidad de la grabación. Queremos grabar con muy buena calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar a menú y vamos a navegar hasta donde dice Rec. ¿De acuerdo? Donde dice menú Rec. Nos metemos dentro, aceptamos y aquí nos vamos a encontrar un ajuste de grabación que pone Rec Format. En Rec Format aceptamos y nos vamos a encontrar un listado bastante amplio. Nosotros siempre recomendamos grabar en WAV 48 kHz 24 bits. Es la opción ideal.
es el estándar en la industria audiovisual y es lo que os animamos a grabar. Aquí lo veis, WAV 4824. Esto es. Es verdad que estas grabadoras Zoom, ya podemos salir de este ajuste yendo a menú, le damos varias veces hasta la pantalla de bienvenida. Es verdad que estas grabadoras tienen una opción que debemos de conocer, que es el modo estamina. El modo estamina, si os dais la vuelta, le damos la vuelta a la grabadora, nos vamos a encontrar con que aparece debajo de la tapita de las baterías, y este modo estamina lo que nos hace es ahorrar batería, ¿de acuerdo? Pero nos impide grabar a 48-24. Entonces, mi recomendación, Paco, es que si estamos en un entorno controlado como un plató, estamos dentro de la universidad, vamos a desactivar este modo estamina. No lo queremos. Desplazamos la pestañita a la derecha, ¿de acuerdo? Sí. Y ya la tenemos desactivada. Que vamos a pasar una jornada de grabación lejos de un soporte urbano o alguien que nos pueda traer más pilas. Ahí sí a lo mejor es interesante poner el modo estamina. Simplemente hay que recordar que no podemos grabar a 48-24 y tendremos que grabar a algo que da un poquito menos de calidad, que es 44 kHz, 16 bits. Pero es una calidad muy buena también. Es una buena calidad, desde luego. 16 bits 4400 es una buena calidad. Ahora, el estándar que nosotros usamos en el mundo profesional es 48-24. 48-24. Entonces, hecha esta apreciación, ya hemos formateado la tarjeta, hemos puesto 48 kHz, 24 bits, lo que nos quedaría sería tomar niveles. Hay que evitar el modo automático, hay que evitar que la Zoom tome decisiones de nivel. Eso lo tenemos que hacer nosotros, es nuestra responsabilidad. En este caso lo vamos a hacer usando estos dos micrófonos que tenemos aquí delante. ¿Cómo activar estos dos micrófonos? Bueno, pues en este frontal de la grabadora tenemos que apretar el botón de arriba, ¿de acuerdo? Una vez que hemos apretado el botón de arriba, ya se han seleccionado. Si tuviera encendido 1 y 2, estarían funcionando estas dos entradas, pero si lo pongo aquí, está funcionando estos dos micrófonos. Eso es. Entonces, para tomar niveles de manera manual, que es lo que queremos, vamos a apretar una sola vez el botón de REC, ¿vale? Y ahora, si observáis, los búmetros se están moviendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para ajustar la grabación al volumen que nos interesa? Tenemos que irnos a REC Level, que está en el lateral de la grabadora, y tenemos unos controles que van del 0 al 100. De entrada se me ocurre que podemos dejarlo en torno al 50 y pedirle al entrevistado que hable al volumen al que va a hablar durante la entrevista o durante su testimonio. ¿Veis? Este nivel que yo estoy dejando cuando estoy hablando yo es correcto, porque no llega nunca a picar, no puede llegar nunca al tope, tiene que estar un poquito más bajo. Ahora, por ejemplo, que yo estoy hablando muy cerca del micrófono, veis que los picos se me están quedando pues en menos 12, eso es correcto. Sí. Y desde luego, si vemos que va llegando al tope, la grabación no ha valido, porque nos distorsiona. Es siempre mejor llevarse la grabación un poquito más baja que fuerte, porque si ha tocado el 0 dB, ha distorsionado y no se puede recuperar. Entonces, como bien dice Paco, a nivel de referencia, podemos hacer que los búmetros se queden bailando en torno al menos 12, menos 15 e ir ajustando el volumen de entrada con el nivel de grabación. Con este repaso que hemos hecho, tanto exteriormente como con estos 3 ajustes de formateo de la tarjeta, formato de grabación y niveles de entrada, ya está operativa al 100%.